Buenas tardes, queridos amigos y amigas de Stacknet. Bienvenidos a HDS, hablando de Stacknet, un programa de Twitter Space para la comunidad hispanohablante de esta capa 2 tan interesante. Entonces, chicos, buenos días y buenas tardes. Gracias por estar aquí y hoy vamos a tener un episodio muy especial, un episodio modular para hablar en general del ecosistema de Ethereum, de su descentralización, de su modularidad y de su futuro. Y aprenderemos mejor sobre la capa 1, que es la encargada de la seguridad de las Layer 2, como en Starknet. Y bueno, para aventurarnos en este episodio y para profundizar también en lo más técnico, tenemos de una parte un muy buen coanfitrión, Nadai. ¿Qué tal, Nadai? ¿Todo bien? Todo bien, Nurs, muchas gracias. Perfecto, gracias a ti. Y bueno, tenemos también un invitado muy especial y me gustaría que fueras tú, Nadai, a anunciarle, como lo conoces muy bien, y así el placer para anunciar el invitado de hoy es todo tuyo. Pues muchas gracias, Nurs, una vez más, pues por este tipo de espacio de HDS para el habla hispana. En este caso, pues tenemos el placer de tener con nosotros a Yoxe. Muchas gracias por venir, Yoxe. Para el que no lo conozca, Yoxe es investigador para Wonderland, también es cofundador de Seed Latam y de Layer 2 en español, en el cual tengo el gusto de contribuir con él, y de otras grandes comunidades también pues para Latinoamérica. También es un delegado muy poderoso en la gobernanza de Optimis, además de un gran divulgador en sí del ecosistema. Entonces, Yoxe, muchas gracias por el esfuerzo de formación y divulgación grandioso que haces, tanto pues por el apoyo hacia mí como hacia el resto de personas del ecosistema. Y nada, vamos a pasarle la palabra a Nurs, pues para que te haga un par de preguntas iniciales y un placer tenerte por aquí. Genial, chicos, de verdad que también es un placer para mí estar acá. He estado viendo cómo se han hecho estos space desde hace semanas y lo he estado como que mirando desde afuera con mucha curiosidad, así que nada, encantado de ahora estar acá y tener el mic para hablar con ustedes y bueno, siempre es un placer tenerte a hablar contigo, Nadai, como amigo y también primera vez acá junto con Nurs para conversar de tantos tópicos que nos gustan, ¿no? De lo que nos fascina. Perfecto, Joxis. Muchas gracias otra vez por estar aquí con nosotros. Y bueno, Joxis, empezamos con unas preguntas rompehielos. ¿Quién es Joxis? ¿Cómo ha llegado hasta aquí? ¿Cómo ha llegado a ser tan activo en la escena educacional de Ethereum en el mundo de habla hispana? Háblanos un poco de Layer 2 en español, de Wonderland, qué tal el trabajo como investigador y de todas estas cosas tan interesantes. Cool, sí. Bueno, yo empecé en el ecosistema, bueno, para los que no lo saben, soy venezolano, o sea, y ahí se pueden imaginar un poco en qué contexto me llegó a interesar las criptomonedas y el ecosistema en general, en esto de cuando empezó la hiperinflación en mi país y demás, falta de dólares, tal. Eh, en ese contexto veías Bitcoin, Ethereum como una oportunidad para escapar un poco de todo eso, ¿no? Y naturalmente veías que las monedas subían y te llamaba mucho la atención, entonces también en un país donde todo el mundo se estaba empobreciendo, pues evidentemente son cosas que te llaman la atención. Entonces yo estaba en la etapa donde estaba estudiando en la universidad y no quería dejar la universidad, pero quería algo de dinero extra, así que todo como que coincidía en que pensar en me conviene ahondar en este ecosistema, ¿no? En ver de qué tratan las criptomonedas y tal. Eh, pero bueno, eso pasó hace años atrás y a medida que me fui involucrando más y más y más, me fue interesando cosas particulares, como por ejemplo el ecosistema Ethereum en sí, también la oleada DeFi que después se vino dando en 2020. Pero bueno, todo esto lo estuve, digamos, observando, interactuando, participando, muy de estar yo solo, o sea, sin compartir información o mis convivencias con nadie más. O sea, esto fue como que muy solitariamente averiguando e interesándome por este mundo hasta que alrededor del 2021 digo como que ya está bueno, necesito saber quién más
pues está también como que en la misma, en los mismos intereses que yo, estoy de DeFi y demás. Y me acuerdo que el año anterior había visto una chica, se llama Cripto Chica, que estaba trabajando en una empresa de cripto y pues coincido con ella porque veo unos canales en YouTube con cierto contenido que me gusta y veo que es ella quien los termina haciendo. Veo que tiene armada una comunidad en Telegram y lo que hago inmediatamente es ir a buscarla y unirme ahí en el grupo y ver qué onda. Entonces, inmediatamente ella me reconoce, yo a ella, entonces sigo interactuando en el grupo y después termino cayendo en la comunidad de DeFi Latam, que para los que no lo saben, la comunidad de DeFi Latam, a mi opinión personal, incluso antes de yo después trabajar allí, es como la comunidad top para aprender y seguir el día a día del ecosistema DeFi, ¿no? De una forma neutral. Entonces, me fui metiendo así a las comunidades y dándome cuenta de que, oye, había mucha movida, sobre todo en el país de Argentina. Y me termina gustando y termino contribuyendo como cualquiera de ustedes, a ver cómo puedo colaborar en el chat, después en las community calls, participar un poco y demás, hacer algo de contenido para compartir con el resto. Y después de unos meses termino uniéndome al team de DeFi Latam por invitación de parte del team, obviamente. Ven en mí como una oportunidad para ser alguien que también, como formalmente, armar contenido para la comunidad y llevar a cabo distintas iniciativas. Y ahí fue como naturalmente me fui desenvolviendo en toda esta escena de tomar un rol como divulgador, más que profesor o educador, yo diría más bien como divulgador, ¿sí? Del ecosistema. Y en el medio siempre me ha encantado esto de los tópicos de escalabilidad, porque desde 2019 empecé a seguir esto de los grupos de los proyectos de Plasma. Recuerdo que el que más me llamaba la atención, claro, también por motivos de inversión y demás, era por ejemplo Matic Network, que ahora se llaman Polygon y demás. Entonces, ese era uno de los tópicos que siempre tuve en mente que me gustaban, así que en mi rol como divulgador me fui enfocando cada vez más en los tópicos de escalabilidad y en segunda instancia de DeFi, que es algo que también siempre he tenido. Y eso fue como que alrededor del 2021. Ya siendo parte del team de DeFi Latam, el 2022 también, involucrándome cada vez más, tomando como que más la posta. Y a mediados del 2022, como saben, que empezó esto de la temporada L222, que es esto del ecosistema de Ethereum sobre Layer 2, que cada vez iba en ascenso, que se sabe que se venían muchas nuevas soluciones y para los usuarios ya habían los primeros casos de uso reales o factibles de hacer. Entonces se nos ocurrió a mitad de año armar esta comunidad de Layer 2 en español precisamente para prepararnos en ese futuro en el cual iban a venir muchos miles de nuevos usuarios de Ethereum que no iban a directamente pagar por una transacción en Ethereum y pagar 5, 10, 20 dólares, sino que lo iban a hacer a través de las distintas capas de este Layer 2, ¿no? Que iban a estar disponibles. Entonces, como en realidad todo este ecosistema de Layer 2 es extremadamente complejo visto desde afuera, tiene un montón de tecnicismos porque está en una etapa muy temprana de desarrollo y lo que te vas a encontrar es mucho research, muchos ingenieros hablando al respecto, más que eh, casos de usos reales o aplicaciones o cómo se vería producto dentro de Layer 2 y demás. Entonces, como que aprovechar esa oportunidad, esa ventana que se abría para armar la comunidad y empezar a educar, a brindar información y simplemente estar ahí disponibles a medida que el ecosistema de Layer 2 se expandía, ¿no? Entonces, ahí llevamos a cabo esa iniciativa. Y también en paralelo se lanzaba la gobernanza de Optimizing y como yo era el que estaba más metido en el lado de escalabilidad, ya digamos un poco conocido ahí en el Twitter para la comunidad latina y demás, entonces como, bueno, se lanza la gobernanza. Sería genial que DeFi Latam tuviese su propia delegación. Lo vimos también como que está bueno, que vemos que nadie tenía mucho interés. Entonces ahí estábamos nosotros para realizar esa labor. Bueno, digamos un poco por consenso, termino yo liderando la primera delegación de DeFi Latam, ahora Sid Latam.
para esta gobernanza, ¿no? Optimism. Y ya por último, bueno, como nota, terminó conociendo, como ven que soy venezolano, vivo en Venezuela y tal, después terminó conociendo a toda la gente con quien trabajo, a toda la comunidad, cuando, bueno, viajo para Bogotá, luego para Buenos Aires, y nada, fue una experiencia súper genial. Y durante eso, después me integro al equipo de Wonderland, que Wonderland es un fondo activista y como tal lo que hacemos en Wonderland es ayudar a protocolos, a proyectos, a desarrollar sus productos o a mejorarles, brindarles una mano en esta dualidad de inversión plus poner ingenieros a trabajar para nada, mejorar como tal lo que sea que queramos hacer, ¿no? Ya sea desde el punto de vista Solidity o qué sé yo, frontend de distintos lados y bueno, ahí hago tarea de research, ¿no? Que es como que el primer eslabón de toda la cadena. Así que nada, he estado por todos lados a veces. A ver, también hago mucho esto de abrir comunidades de la nada de tópicos que me interesan, como por ejemplo, se lanzó Optimism en español, ahora va por sí sola. Se lanzó también Liquidity en español, ahí está también, aunque sea está ahí abierto. Y también lanzamos una comunidad de Eigenlayer no oficial y ahí también la llevamos a cabo al menos el año pasado y a principios de año la estuvimos viendo bastante. Entonces son cosas que me gustan, ¿no? Divulgar, investigar y sobre todo compartir las cosas que uno va aprendiendo con el resto, bajarlas a tierra y siempre estar ahí, ¿no? A la expectativa de todo lo nuevo que va apareciendo a nivel ingenieril y aunque no sea developer, eso es algo muy importante de destacar, yo no soy developer, es algo que a ti o a mí verdaderamente interesa, ¿no? Ir como que ahondando. Muy bien, Joxis, gracias. Y bueno, qué camino tan interesante, ¿no? Que hiciste y bueno, que sigues haciendo. Y ahora me gustaría pasar un poco a hablar de Layer 2 en español y de sus actividades. Pero antes de hacer esto, me gustaría decir a nuestros oyentes que pueden mintar, pueden generar una POAP utilizando la palabra secreta comunidad, todo en minúsculo, simplemente que se vayan a la aplicación móvil de POAP y que pongan la palabra secreta comunidad. ¿Ok? Y bueno, volviendo a Joxis, me gustaría así hablar un poco de Layer 2 en español, ¿no? Que es una comunidad que se centra en la formación de las comunidades sobre Ethereum Layer 1 y sobre los Layer 2 y están haciendo muchísimos spaces muy interesantes con miembros oficiales de los protocolos de Layer 2 como Starknet, GK Sync, hace poco hicieron uno, ¿no? con Balina, ¿no? de Polygon GK EVM y bueno, realizan muy buenos documentos y gran aportes no, es un gran aporte para la comunidad de habla hispana y también la biblioteca Layer 2 en español es algo muy, bueno, muy chulo, muy bueno y que ayuda mucho a la comunidad de habla hispana. Y además también ustedes hicieron unos workshops muy útiles, como la serie de Starknet. Si me acuerdo bien, fue el primer workshop en español sobre Starknet. Y bueno, si yo lo miré todo, me ayudó también mucho porque no siendo no nativo en inglés, a veces en lo técnico, no siendo developer, es muy bueno escuchar el tema técnico en español porque te se aclaran muchas cosas. Y bueno, también ¿no? Hiciste este workshop junto a Omar y enseñaron un poco el ecosistema de Stacknet y cómo desarrollar ¿no? con Cairo. Y bueno, entonces sí, antes de darle la palabra a Naday, ¿me podrías explicar también cómo gestionan ustedes de Layer 2 en español todo este contenido y cómo seleccionan los Layer 2 que están más alineadas con ustedes o con la fundación Ethereum, estas cosas? Cool. Bueno,
Antes de responder la pregunta, aprovecho para decir que sí, los primeros workshops que hicimos fueron los de Starnet y de hecho aquí veo a varios chicos que nos estuvieron acompañando que ahora son unos grosos y se han desenvuelto en el ecosistema Starnet muy bien. Veo a Arturo, veo a Damián acá. Este, y la idea es seguir haciendo este tipo de workshop para que la gente que está buscando aprender y desarrollar en cualquier lado del tan diverso ecosistema de Layer 2, pues lo pueda hacer, ¿no? Entonces, eh, hace, hace semanas atrás hicimos el de Optimism con los chicos de Wake Up Labs y ahora tiro el alfa, se vienen unos workshops super mega potentes sobre Zero Knowledge, así que si me están escuchando y les interesa este tópico, pues que se viene, ¿eh? Se viene muy, 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 muy pronto. Entonces, ojo, nada, ¿y por qué me pones ese manito abajo, ah? Tiré mucho alfa. Me hizo gracia que lo dijeras así en HDS. Muy bueno, muy bueno. La verdad que el nivel que estamos acaparando es impresionante. Sí, No digas todavía con quién si quieres, pero sí, un curso. pero sí, solo voy a decir que los tópicos yo los vi y me emocioné un montón porque primero van a ser muchísimos tópicos alrededor de ZK, y no es como que va a ser algo específico, vamos a incluir escalabilidad, privacidad, desarrollo y demás, teoría, o sea, todo lo máximo que podamos y van a ser potencialmente bastantes clases, así que estén muy atentos ahí a L2 en español que lo vamos a estar anunciando, va a estar súper, súper, súper genial, de pana. Pero bueno, sí, como decías, Nerds, acá en L2 en español, bueno, tenemos a Nadai que también nos puede contar su experiencia al respecto. Eh, pero básicamente se basa en esta filosofía, este ethos de, ok, Ethereum es una red neutral, o al menos se pinta como creíblemente neutral, se apunta a eso siempre, y la comunidad hace lo mismo. Pero luego te contrapones con que el ecosistema crece, pero ha permitido que haya, por supuesto, mucha competencia en lo que es cuál es el futuro de Ethereum, ¿cierto? Entonces, el futuro de Ethereum es en Layer 2, como tanto se ha dicho. De hecho, las actualizaciones en L1 apuntan en parte a que esto sea así. De hecho, me gusta también esta terminología que dijo Saram Kanan de Eigenlayer, de que no los llamemos Layer 2, al final del día es algo como permissionless sharding, lo cual te explota la cabeza un poco. Si quieres después hablamos qué implica esto de permissionless sharding. Pero bueno, es un gran desafío tener un montón de Layer 2 andando por ahí donde cada una obviamente va a chilear por su lado, va a mostrar sus ventajas competitivas respecto al resto y decir, hey, este va a ser el mejor environment construido sobre Ethereum para que el futuro de las aplicaciones descentralizadas se den. Y el ejemplo más claro de esto es Starnet, porque el stack de Starnet es extremadamente innovador, a su vez es poco comprensible, al menos para el developer de Ethereum tradicional, por lo cual se hace mucho esfuerzo comunicacional de las ventajas que te trae Starnet para sí y con respecto al resto, ¿no? Ventajas tanto de desarrollo, de escalabilidad y demás. Entonces, en L2 en español dijimos, hey, hay mucha innovación, pero a su vez hay que tratar esta información de la forma más neutral posible para contrastar ventajas y desventajas y no casarnos con ningún proyecto en particular, porque cada cual tiene lo bueno, tiene lo malo, tiene, digamos, algunas están más maduras y otras requieren de mucha más precaución o que dejar de que se desarrollen en el tiempo. Entonces, en L2 en español buscamos tratar todas estas L2 de forma neutral, identificamos cuáles son las que por ahí sentimos que están innovando y las sabemos comunicar y buscamos que cada cual darle en cierto sentido el mismo tratamiento o medirlas con la misma vara. De hecho, de eso se trata la biblioteca de Layer 2 en español. Es un intento inspirado en cómo funciona L2Bit a nuestro propio estilo,
de poder evaluar y caracterizar a cada una de estas Layer 2 de forma igual. Entonces, si ustedes visitan la biblioteca, se podrán dar cuenta de que pueden entrar, ver StarNet o ver Fuel o ver Polygon CKVM, y lo primero que se van a conseguir es, uno, una advertencia de que o la solución está activa o está en desarrollo, un resumen, y después, que es como que las partes más importantes, una tabla de especificaciones tal como si fuese un celular, donde puedes ver los distintos parámetros de la Layer 2, como quién fue el que lo hizo, en qué año, en qué estadio se encuentra, qué tipo de rollup es, o de L2 mejor dicho es, dónde está la data availability, la virtual machine, cómo es el sistema de proving, en qué estadio está, y más abajo una caracterización un poco más profunda sobre su estado. Está en testnet, la testnet la puede usar cualquiera, el secuenciador es permisionado, cualquiera puede levantar un secuenciador, la parte de proving igual, cualquiera pudiese probar, o están los force transactions habilitados o no, y después como una expectativas de su roadmap. ¿Qué han dicho los desarrolladores que se viene ahora? ¿En qué se van a enfocar? ¿En tirar una gobernanza? ¿En tirar un token? ¿En descentralizar los operadores? Sea cual sea los distintos approaches que estén pensando, pues como que dejarlos allí que la gente pueda saber, ¿no? Y después más abajo lo que van a conseguir es información útil como la documentación más idónea para que el developer o el usuario pueda rápidamente caracterizar de qué trata esta L2, y los links útiles para que cada quien vaya a las respectivas comunidades o al GitHub para saber más, ¿no? Entonces, tomando en consideración esta manera de hacer las cosas, es como hemos terminado en L2 en español, intentar entregar contenido según como sea el momento idóneo de hacerlo para tomar esfuerzo y dedicarle a alguna solución que sea el hot topic del momento, ¿no? Como por ejemplo este año salió CKSync, y entonces ahí tipo le dije a Nadai, hagamos una serie de artículos para que la gente vaya entendiendo de qué trata CKSync, su tecnología, y después enseguida salió Polygon CKVM, y bueno, ahora hagamos lo mismo pero con Polygon CKVM. Curiosamente, anteriormente a eso también habíamos hecho un artículo muy importante sobre comparativas sobre cada CKVM que está activa en el espacio. Porque como este era un tópico que tipo veías en Twitter que todo el mundo habla al respecto y cada quien tira por su lado, se pelea, te dicen, no, esta es la mejor CKVM, no, la mía es la mejor, no, la mía. Bueno, vamos a agarrar todas, vamos a ver qué es lo que dicen cada una, y vamos a interactuar de paso cada una en testnet para ver cómo es la experiencia de usuario, en qué se diferencia una y otra, como por ejemplo desde el punto de vista del desarrollador. Entonces nos conseguimos cosas muy interesantes que por ahí no cualquier desarrollador esperaría de momento, como por ejemplo que, ok, deployarte en Polygon CKVM o en Scroll es tan igual como hacerlo en Ethereum, pero no sería igual como en ZK-Sync, donde necesitarías un tooling distinto, ¿no? A pesar de que son contratos escritos en Solidity. Entonces, todas estas cosas las buscamos contrastar todo el tiempo en L2 en español para brindar una información que sea justa para todas. Pero también al mismo tiempo, como nuestra comunidad está enfocada al público hispano, al público latinoamericano, pues también buscamos apoyar a las comunidades de Layer 2 en español que se estén dando. Por ejemplo, la primera fue Starnet en español. Contactamos con Omar, Omar también estaba interesado y nos gustaban las cosas que estábamos haciendo. Sabíamos que Starnet era algo que estaba en auge. Bueno, hagamos algo juntos, hagamos una serie de workshops, tengamos alguna colaboración, hagamos Twitter Space, y así es como hicimos después un space sobre CKVM con Omar, y después junto con el de Ahmed, que está trabajando en Scroll. Entonces hicimos un space donde contrastamos estas dos soluciones, y así la gente se llevó lo mejor de cada uno. Al mismo tiempo, Optimiza en español también estaba creciendo, hagamos algo juntos. También invitamos a la gente de Metis, DAO, a un space, también a la chica de Fuel, Cami, y así pues estamos como que constantemente contactando a estas comunidades de proyectos de Layer 2 que, digamos, tengan gente que pueda hablar en español, que por ahí pues están tanto en lo suyo, y queremos apoyarlos para que se vayan acercando a este lado del mundo. Entonces, de esta forma tenemos esta dualidad del L2 en español de ser neutral, pero también apoyar lo que es local, ¿no? De acá de la región. Y de esta forma creemos que es la mejor manera de poder apoyar a Ethereum y sus comunidades en el
progresivo proceso de adopción y concientización del ecosistema de Layer 2. Muchas gracias, Joxis, muy bueno y gracias por explicarnos cómo funciona, bueno, la comunidad de Layer 2 en español y cómo, bueno, es como también la manera con la cual trabajan. Y bueno, antes de pasarle la palabra a Nadai, quiero avisarles que desafortunadamente tenemos un problema con la POAP y bueno, es una larga historia, pero tengo algo como una solución. Si se acordarán, durante todo el día del miércoles, todo el día 24 de mayo, ustedes podrán mintar la POAP de este episodio, aunque tendrá otra fecha, el 24 de mayo, pero bueno, la podrán mintar poniendo la palabra secreta perfume. Así que a lo mejor si se pone un recordatorio durante todo el día, o sea, a partir de las 8 perdón, de las 6 UTC, que son las 3 de la mañana en Buenos Aires, hasta el día 25, hasta las 7 de la tarde en Europa, así todo el día 24, ustedes podrán mintar, durante todo el día 24, ustedes podrán mintar la POAP con la palabra perfume. Disculpe por este fuera de programa, pero bueno, es el bonito del directo, ¿no? Y bueno, le paso la palabra a Nadai para seguir el episodio, para preguntarle a Joxis unas preguntitas más técnicas. Nada, Nurs. Cosas que pasan en el directo y últimamente POAPs con las políticas, pues está también un poco extraño, ¿no? Yoxe, antes que nada, mil gracias por todo, ya no por la parte de estar aquí, sino pues por toda la parte de apoyo y bueno, tanto personal como que me has dado, pues tanto pues para aportar en Layer 2 en español. La verdad que han sido pues algunos documentos en los cuales nos hemos peleado a veces muchos, ¿no? Porque siempre, como has hablado, hemos hablado muchas veces, el lead pues al top de la tecnología pues siempre crea muchas lagunas, ¿no? A la hora de tener a la gente bien informada, como esos documentos que hicimos iniciales sobre comparativas con tablas de las distintas ZK y IBM, y ahora pues mira hasta dónde están llegando, ¿no? Entonces, pues bueno, sé que estás a mil, sé que el tiempo escasea, entonces bueno, vamos a pasar a la tanda de preguntas. Y bueno, hablando sobre el ethos de Ethereum y del trilema que se intenta equilibrar, vemos que las Layer 2 son como un respiro y una solución para la escalabilidad de la capa principal. ¿Qué opinas en sí en general de las Layer 2 y cómo están ayudando a escalar Ethereum? Uf, gran pregunta esa. Ah, ¿Cómo está ayudando Layer 2 a Ethereum en sí, no? En realidad, esto del paradigma de Layer 2 es algo que ha venido, digamos, evolucionando un largo rato, ¿no? Porque todo esto se trata, ¿no? De cómo poder tener una chain, o sea, cómo poder tener Ethereum, así como también le pasó a Bitcoin. Cómo tener una chain que, digamos, pueda alcanzar a todo el mundo, pero que la chain permanezca, si se quiere decir, con pocos cambios, o si los llega a tener, pues que se permanezca lo más ligera posible, ¿no? Para el promedio, porque si no, no estarías haciendo nada. Es decir, tenés esta de tenés que buscar este balance entre una cadena que pueda ser defendida por el promedio, o sea, que lo típico, que cualquiera pueda correr su propio nodo, por ejemplo, y dos, que a su vez todo el mundo la pueda usar al mismo tiempo. Que eso, en pocas palabras, es un overload, o sea, una congestión sobre la network, por lo tanto, sobre todos los nodos y o los validadores que hay que buscar como conciliar, ¿no? Esas dos, es conseguir, ¿no? Esa balanza. Entonces, desde siempre se ha buscado cómo resolver este problema. Y, por ejemplo, Bitcoin, como es una red muy sencilla y nada más estaba diseñada para pagos en su moneda, o sea, en BTC, aunque hoy en día está saliendo esto de los BRC20 y demás, que ha cambiado un poco las cosas en cómo se ve ahora la network, pero se resolvió de una forma muy sencilla, que es, pum, tengamos una nueva instancia que se llama Lightning Network, donde se puedan realizar transacciones que no se guarden en la cadena principal, sino nada más el estado inicial y el estado final, ¿no? Entonces, mediante
esta forma de ver, de cómo procesar más transacciones que no necesariamente tengan que pasar por la cadena principal, tal y como se interpretaría, es como se piensa que escalar para el resto del ecosistema Web3 lo podemos hacer de la forma más sostenible posible, ¿no? Porque Ethereum tiene varios problemas. Uno es el throughput, es decir, no podés simplemente decir quiero procesar más transacciones por segundo, porque las especificaciones para correr un nodo completo se te rompen en uno, digamos, capacidad de procesador de disco duro y dos, capacidad de bandwidth, o sea, velocidad de internet para descargar los paquetes de datos, ¿no? O para mantenerte allí con el resto de la red peer-to-peer debidamente, ¿no? O sea, sin que tengas alto ping y demás. Eh, y dos, es el continuo crecimiento del estado de Ethereum, porque al final de cuentas Ethereum es una computadora y como es una computadora, pues tiene un montón de aplicaciones instaladas. Las aplicaciones son los smart contracts. Entonces, a medida que tienes más smart contracts y hay más interacción, o sea, se guarda más y más y más data de los smart contracts, entonces tenés esto de que el estado, lo que se llama el grow state, creo que es el término, ¿no? Es decir, la red Ethereum se vuelve a su vez más pesada porque cada vez tenés más aplicaciones adentro. Y de nuevo, es una restricción muy, muy, muy fuerte que a largo plazo va penalizando. De hecho, no estoy tan seguro, pero evidentemente antes resultaba un poco más sencillo correr un nodo completo y más bien hoy cada vez se torna un poquito más restrictivo precisamente por estas cosas, ¿no? O al menos también tomando en cuenta el nodo completo, 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 que es el nodo archivo, ¿no? El que te guarda todos los estados y demás. Bueno, en pocas palabras, como esto es muy difícil de conciliar porque la red se vuelve más gorda, hay que buscar formas de cómo tirar eso a otro lado, pero que aún así, eh, cual sea que sea la nueva instancia a implementar sobre Ethereum, podamos aprovechar lo ya ganado por la red principal, que es su seguridad. Es decir, cómo todo poco a poco, eh, cómo la red poco a poco ha ido bootstrapeando liquidez a través de sus incentivos, bootstrapea liquidez, bootstrapea innovación y ante todo eso lleva consigo a que bootstrapee seguridad. Es decir, eh, antes, cuando estaba en Proof of Work, tenía una bocha cantidad de hash rate que comparativamente con Bitcoin a veces lo superaba como la red más difícil de atacar. Y ahora con Proof of Stake tienes una enorme cantidad de capital en forma de ETH bloqueado para producir bloques a la red, ¿no? Entonces, bajo cual sea que hayan sido estos dos mecanismos, en cualquiera de los casos, Ethereum siempre estuvo a lo alto como una red que ha tenido un alto grado de participación y de seguridad provista en sus distintas formas. Eh, Ahora, ¿cómo puedes conservar esto, que sea siempre así y que a su vez puedas permitir que más usuarios puedan interactuar sobre ella? Bueno, ahí tenés, la solución que se fue dando poco a poco fue soluciones off-chain, que se les conoce como Layer 2. Al principio te hablaban de State Channels, que es el equivalente a Lightning Networks, después te hablaron de Plasma, por ahí por 2017, 2018, 2019, y después surgió lo natural de los errores de Plasma, que es esto de Rollups, ¿no? Entonces, Rollups se ha pintado como la solución definitiva o conceptual para escalar Ethereum. Lo bueno de todo esto es que como solución definitiva ha permitido de que Ethereum ya no esté divagando con los desarrolladores por ahí en descubrir cuál es la mejor solución, sino enfocarse en el modelo conceptual para simplemente hacerlo una realidad. Entonces, de los modelos de rollups tenés los modelos optimistas, los modelos ZK, y de cada uno de estos tenés distintas implementaciones que están activas o que están en desarrollo. Entonces, después de todo ello, te das cuenta que gracias a este diseño que se ha llegado como a consenso de que es el más idóneo para el ethos de Ethereum, porque ¿cuál es el ethos de Ethereum? El ethos de Ethereum es simplemente decirte que esta es una red sin permiso en la que cualquiera puede montar lo que sea. Entonces, eso te permite decir cosas como nosotros, como en contrapartida, a nosotros no nos gustan estos ecosistemas multi-chains que en cierto sentido son inevitablemente permisionados en algún punto u otro, como por ejemplo el sharding de tipo Polkadot, sino que nosotros lo que querríamos es que cualquiera sea capaz de instalar una nueva cadena de bloques sobre Ethereum
Y además de que está sobre Ethereum, tenemos que decir de antemano que esté asegurada por esta misma. Entonces eso es lo que termina siendo Layer 2. Y como Ethereum es una red sin permiso, lo que vas a tener es que dentro de Ethereum vas a tener por primera vez en el ecosistema Web3 una cadena que sobre ella puedes montar tantas blockchains vos querás tener. Entonces, lo bueno del ecosistema estilo, entre comillas, multichain que tiene Ethereum es esto, que puede haber tantas Layer 2 como quiera el ecosistema o como lo permita de forma factible el throughput de la red, ¿no? O sea, su capacidad, porque al final las Layer 2 consumen recursos de la L1 para proveerse de seguridad de sus distintas formas, ¿no? Sea consenso, state validation, etcétera, ¿sabes? ¿No? Hay distintos modelos en los cuales lo hacen. Eh, pero esto está bueno, este modelo en el cual Ethereum ha incentivado que quiere que suceda, porque te permite que la innovación siempre esté ahí. ¿Por qué? Porque no le está dando, Ethereum no está como que dando restricciones de ninguna forma a los desarrolladores en la manera en que quieren construir este nuevo tipo de cadenas. No hay ningún framework, no hay ningún SDK, no hay nada predefinido para tú decir quiero construir una cadena sobre Ethereum. Es completamente libre. Lo único que te va a proveer Ethereum hoy es seguridad por su mecanismo de Proof of Stake que se hace alto y por lo tanto te conviene implementar esto sobre Ethereum que en otras cadenas. Y dos, en un futuro, lo que es la nueva implementación de IP 4844, después de Unsharding, que es una instancia especial para estos diseños de rollups, guardar datos de las transacciones o state como les quieran decir, ¿no? Entonces, teniendo esto, ya lo que queda es que los desarrolladores de la comunidad de Ethereum compitan todos entre sí para proveer o para armar nuevas chains con nuevas capacidades, más alto rendimiento y que todo ello, o bueno, alto grado de customización también, vale la pena resaltar, y todo ello al mismo tiempo cada una beneficiándose a su manera de la seguridad de la red madre, ¿no? Ethereum en sí misma. Es por eso que vemos que en Ethereum ocurren innovaciones que no vemos en ningún otro ecosistema multichain o como sea, como por ejemplo tener por un lado una red tan igual como Ethereum, pero más capaz como Optimism o como Arbitrum, como Polygon CKVM, y luego, por el otro lado, tenés las innovaciones más locas que te puedas conseguir dentro del ecosistema, como Starnet, como Fuel, como qué sé yo, Polygon Maiden o qué sé yo, Cartesy y todas estas otras que están intentando armar environments, o sea, entornos para crear smart contracts que nada tiene que ver con el paradigma actual que implica desarrollar aplicaciones dentro de Ethereum. Entonces, con todo esto, el ecosistema se beneficia a full porque estás teniendo que el usuario va a poder en un futuro gozar de innumerable cantidad de opciones para utilizar Ethereum y de las aplicaciones que se monten sobre ella con sus distintos grados ¿sabes, no? Customización, casos de uso, posibilidades, desde finanzas hasta los juegos más locos que te puedas imaginar. Y así, es un poco, ¿no? El objetivo de todo esto. Y que Ethereum permanezca en cierto sentido ligero o accesible para el promedio, en su modo de defender lo que es más importante de que todos estemos viendo la misma versión de la cadena, es decir, que todos estemos validando lo mismo y por lo tanto seguir garantizando lo que nos corresponde, que es consenso, disponibilidad de datos, o sea, que los datos de todo lo que está pasando entre la chain todos lo puedan ver y acceder y, muy importante también, resistencia a la censura. Entonces, bueno, creo que por ahí van los tiros. Buenísimo, amigo. La verdad que tienes un nivel y conocimiento divulgativos del ecosistema impresionante y bueno, todos los que estén escuchando o lo oigan después, pues espero que disfruten de todo esto, ¿no?
Vemos pues como estos tipos de soluciones, ¿no? De Layer 2, tanto bueno, en Bitcoin como, como en otros ecosistemas, pero en este caso centrado en Ethereum, pues ayudan a descongestionar la red principal, haciendo los cálculos fuera de cadena, en el caso de los rollups, pues agrupando este tipo de transacciones y demás, ¿no? Pero siempre manteniendo la seguridad en la capa principal y asentada pues por su consenso. Aquí es donde entra pues algunos tipos de inquietudes en sí pues sobre el POS y el tema de la descentralización frente a la centralización de los actores en sí de esta blockchain. ¿Qué nos puedes decir o qué opinión das tú, tanto a nivel de, por decirlo de alguna forma, del peso que puede tener Lido y demás, o a cuestión que ya has nombrado un poco por encima de lo que es en sí el peso de correr un nodo frente a DAT y todo esto, ¿no? Bien, bueno, podemos hablar un poco del estado de la descentralización de la L1. Esto lo he dicho varias veces y no tengo temor de decirlo de nuevo, pero, o sea, toda ventaja también trae sus desventajas y hay que decir bien que el cambio de Proof of Work a Proof of Stake para Ethereum significó una añadidura de complejidad impresionante, a lo mejor por 10x, por 50x, como lo quieran ver. Es cierto que el cambio de Proof of Work a Proof of Stake te provee enormes ventajas, como primero, con la narrativa de ser amigable con el medio ambiente, está bueno. Después, eh, Proof of Stake para en algunos casos es más resistente a ataques o más costosa de atacar que respecto a Proof of Work. Y también tiene este grado de subjetividad que en comunidades fuertes te permite que incluso en el peor de los casos puedas como que recuperarte más rápido de ataques de 51% que por ahí en Proof of Work es muy difícil de distinguir. Eso está bueno para Ethereum. No obstante, los protocolos de Proof of Stake son 100 veces más complejos que implementar Proof of Work, porque Proof of Work es muy sencillo de hacer, pero es muy difícil de hacer que llegue al estadio que quieres llegar. ¿Por qué? Porque en realidad, como es todo más o menos el mismo commodity, todo termina pivoteando digamos, a la red más conveniente, ¿no? Que pudiese ser Bitcoin. Y desde Bitcoin podés mirar a otras chains, como por ejemplo para atacarlas o algo por el estilo, al menos de que cambies el algoritmo, pero tampoco es que hay demasiados algoritmos disponibles que factiblemente te hagan distinguir de un proof of work de otro, ¿no? En cambio, con proof of stake tú haces esa distinción perfectamente entre lo que es, o sea, marcas un borde en lo que es estar de un lado o de otro. Y también te provee mecanismos muy importantes que son los de castigo, ¿no? El slashing, es decir, si no haces lo que tienes que hacer, lo que estamos todos de acuerdo que hay que hacer, que es producir bloques bajo los parámetros especificados en tiempo y forma, entonces no te vas a salir con la tuya, sino que terminarás siendo reducido tu capital, castigado de distintas maneras y así alinearte a que si te vas a comprometer a este servicio, porque el servicio de validación es eso, ¿no? Es simplemente decir, yo quiero proveer el servicio a la red de producir bloques y ganar recompensas, pues lo hagas acorde, ¿no? Pero bueno, a pesar de ello, como ya dije, Proof of Stake es extremadamente complejo en comparación a Proof of Work y por lo tanto tiene como que muchas cuestiones a considerar, ¿no? Es decir, tienes muchas aristas para ver. Uno, que la implementación es, de nuevo, es mucho más compleja, vieron que se tuvo que incluso armar una capa aparte y no está exenta de bugs. De hecho, lo que pasó hace días atrás con el cliente el de Prism Labs, que lo adquirieron Off-Chain Labs, es un ejemplo de cómo, digamos, las implementaciones de Proof of Stake eh, no, digamos, está en un estadio donde hace falta incluso mucho más desarrollo para conseguir, uno, coordinación entre los validadores, dos, que el cliente funcione como es acorde, y tres, que sí, eso, iba a decir lo mismo, que el, digamos, los parámetros especificados para que funcione Proof of Stake respecto a castigos, a producción de bloques, y etcétera, pues funcionen as intended, o sea, como se espera que sea. ¿Ok? Bueno, sabiendo todo esto, también Proof of Stake tiene una cuestión que hay que estar vigilando mucho,
que es el tema de la concentración del staking, ¿no? Sobre qué entidades son las que tienen ese capital bloqueado para ganarse el derecho de producir bloques para la red. Eh, lo curioso que tiene esto es que a pesar de que exista esta especie de concentración, hay que verlo también en la pintura más chica, por ejemplo en el caso de Lido, que Lido no es que está Lido, tiene un edificio, y ahí están los no sé cuánto de miles de validadores en un mismo lugar y la, qué sé yo, y la private key la tiene una sola persona en una caja fuerte o lo que sea, o en un computador y corriendo esos miles de validadores, sino que Lido de por sí distribuye su servicio entre distintas entidades que se encargan cada una de forma separada de correr dichos validadores y hacer la contraparte del liquid staking, ¿no? Eh, y capaz que se podría decir lo mismo de otros protocolos de liquid staking. Por ejemplo, el Rocket Pool es como el mejor ejemplo a seguir. Y también de los otros que estén por ahí andando, ¿no? Pero bueno, a pesar de ello, siempre es saludable tener que en Proof of Stake tengas una distribución de la participación entre muchos. Porque una cuestión que tiene Proof of Stake es que una vez que tienes el capital y una buena participación entre respecto a otros, puedes realizar cosas raras, como por ejemplo MEV multibloque, ¿sabes? Eso es uno de los puntos que se ha desbloqueado con Proof of Stake. ¿Qué pasa cuando alguien tiene muchísimos validadores y cada cierto tiempo le aparece la chance de que puede producir dos bloques o más seguidos? Entonces puedes efectuar ataques de MEV que se extiendan por muchos más bloques y te permite que, por ejemplo, tengas un multi-flash loan o puedas manipular un oráculo de Uniswap pues mucho más fácil de lo que hubiese sido hacerlo en un solo bloque, como se supone que eso está más o menos resuelto al día de hoy por cómo está la implementación en Uniswap V3, ¿no? Por ejemplo, con el TUAP. Eh, Teniendo esto, es como eh, trae ventajas tener Proof of Stake, pero trae nuevas consideraciones. Una de las cosas que también hay, que creo que está bueno valorar hoy en día de Ethereum, que no tiene, que no goza ninguna otra red y que es lo que ha hecho que Ethereum, por ejemplo, resista los problemas que tuvo las semanas pasadas, es su estadio actual como un protocolo multicliente, ¿no? Es decir, para tú poder correr el software de Ethereum no tienes que depender de un solo tipo de implementación. Tenés distintos software que incluso están dirigidos para distintos, digamos, distintos tipos de usuarios, si se quiere decir, o que incluso compiten entre sí los equipos para proveer el mejor software posible y que lo que básicamente te provee es que o lo corras con un cliente o lo corras con otro, estás accesando a la misma red, ¿no? Y empezar a o a validar las transacciones o a producir bloques, etcétera. Entonces, si hay alguno de estas implementaciones que llega a fallar, como así sucedió semanas atrás con Prism Labs, te da la posibilidad que el resto de los nodos, pues no necesariamente tienen que estar pues atravesando por esta dificultad, sino que estén corriendo el software tal y como es esperado de forma recurrente. Así que permite que la red se mantenga activa como debería suceder, ¿no? Entonces, esa es una de las propiedades muy importantes para valorar. Pero bueno, Proof of Stake en el estadio en como está, tenemos que procurar a que la distribución sea cada vez mayor a nivel de clientes, a nivel de ubicación geográfica, a nivel de quiénes son las entidades conocidas que están corriendo buena cantidad de validadores y pushear a que de ser posible cada persona que tenga la posibilidad de correr un nodo completo, de correr un nodo validador, pues se le den las herramientas eh, o que cada vez el software sea más amigable o más posible de hacerlo correr para que la red sea más robusta, ¿no? En términos reales, no solo porque hay una cierta cantidad de capital bloqueado, sino porque detrás de ese capital bloqueado tenés una gran cantidad de personas, o sea, una enorme comunidad con cada uno con sus distintos intereses, pero que se ven obligados a llegar a un, digamos, por ejemplo, un shelling point, o sea,
de llegar a un punto en común mínimo para que se persigan los intereses comunes de todos, ¿no? Que por el momento es hacer que Ethereum sea resistente a censura, permissionless, abierto a todo el mundo y nada, siendo siempre un protocolo de código abierto. Buenísimo, Yoxe. Vemos las diferencias que podemos encontrar entre Proof of Stake y Proof of Work y cómo la descentralización y bueno, cada uno con sus ventajas, desventajas o bueno, diferencias, por decirlo así, ¿no? Entonces, cada uno se está ahora mismo pues centrando un poco en mantener en sí, en esta capa principal de Ethereum, pues el TVL y toda la data almacenada. Y hablando un poco de la visión que estabas comentando antes y también que parece que no los pusieron pues para el space de hoy, ¿no? El documento ayer de Vitalik, que es sobre el enfoque este un poco futurista, hablando de un futuro sobre un consenso social, incentivación de oráculos, anticensura, nombró también la parte de Validium, sobre todo para la anticensura, muy bueno por la parte en sí de Starnet, ¿no? Y también pues del restaking, ¿no? Todo esto son pues enfoques modulares que estamos viendo también trabajando la descentralización, que también es un foco muy importante, como acabas de nombrar, por el tema de cada vez tener más descentralizado validadores o no enfocar en sí el peso del TVL. Pero bueno, en sí, ¿en qué consiste este enfoque modular y cómo ves tú que este enfoque en tecnologías como Engine Layer con el restaking o la parte en sí de Celestia de Datability pueden aprovechar pues para mejorar todo este futuro de Ethereum? Cool, buenísimo. Bueno, antes de que se me vaya la idea, solo voy a decir que Celestia, aunque hoy en día se pinta como alguien que alineado al ecosistema de Ethereum, la verdad es que en el fondo es su mayor competidor. Solo que en los estadios tempranos no te lo va a decir tan abiertamente, sino que, bueno, lo siento si hay gente que es muy fan de Celestia, yo soy extremadamente también fan de Celestia y lo que hacen, pero yo lo veo desde afuera y Celestia es al principio el amigo, pero después se va a terminar convirtiendo en el mayor competidor que va a tener Ethereum en los próximos años. Al menos en el mismo campo, ¿no? En esto de la creación de nuevas chains estilo rollups o capas de ejecución, como les quieran decir. Como contrapartida al sharding permisionado o más o menos permisionado como Near, Polkadot y estas otras, ¿no? Ok, Lo ves modularidad. directo como la Sí, competencia, entonces, amigo. sí. Sí, Así o es, sea, así es. vale, vale. Así es. Sobre todo porque hay muchos Lo enfoques, ¿no? puedo. Que cuando te Sí. tiran de la data de Celeste, a veces Sí. intentas pensar que va para Ethereum, pero sí vas viendo que, bueno, que se intentan usar en Bolithium y Lo, cosas raras que al final tiran para ellos propios, ¿no? sí, eso lo puedo explicar enseguida después de hablar un poquito de la modularidad, ¿no? ¿Hasta cuándo tenemos tiempo? ¿Está este space bloqueado una hora en específico o podemos quedarnos charlando una pizca más? Podemos quedarnos, podemos quedarnos un poco, sí, tranquilo. Ok, ok, ok. Genial. Bueno, entonces, para los que a lo mejor no están tan familiarizados con el término de la modularidad, modularidad es simplemente decir, hasta ahora tuvimos blockchains que estuvieron haciendo todo por ellas mismas, es decir, tenías un solo tipo de operador que se encargaba de hacer todo lo necesario para llegar hasta el usuario final, que es tener un stack con que puedas montar aplicaciones. ¿Sí? O sea, Ethereum, ¿qué es? Ethereum es una red con el mismo tipo de nodo, el nodo completo, y que, aunque termina siendo el mismo, pero con una funcionalidad adicional, tenés el nodo validador, que es el que se encarga de producir los bloques, o sea, procesar tus transacciones. Pero a la vista de mantener la red activa, todos son lo mismo, que es nodos completos, que están corriendo la computadora, la virtual machine, como le quieran decir, y ahí están tus aplicaciones. Ya, listo, se acabó, ¿no? Entonces tenés como prácticamente una sola capa o un solo tipo de actor en el cual todos son igualitos, todos son nodos, 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 y están todos corriendo lo mismo. Con la modularidad lo que se intenta hacer es que las responsabilidades que tenían esos nodos de hacer para llegar al usuario final, de proveer un entorno para aplicaciones, para montar sus aplicaciones descentralizadas, ahora lo puedas como desacoplar y tener distintas capas, distintas entidades que trabajan sinérgicamente entre sí para proveer el mismo fin.
Entonces, si antes tenías Ethereum y tenías ahí tu Aave, tenías ahí tu Uniswap, las aplicaciones que quieras montadas, ahora con la modularidad lo que se pretende es que tengas tu Aave, tengas tu Uniswap, tengas tu Compound, lo que sea, pero que por debajo no sea una única red que está manteniendo eso, sino que tenés una capa o distintas capas ya medio complejizado que se extienden las unas a las otras para, digamos, apoyarse o especificarse en un tipo de función para darte a ti esa environment que requieres para interactuar con dichas aplicaciones. Yendo más en específico, esto viene dado porque en realidad la blockchain realiza, siempre se dice que realiza tres funciones. Una es la ejecución de las transacciones, o sea, tener una virtual machine. Otro, la capa de la parte de consenso, que es tenemos este montón de transacciones apiladas, lleguemos todos al común de cuál es el ordenamiento correcto, y cuál es el historial, de la misma. Y tres, la parte de data availability, que es una vez que tienes todo este proceso, quiénes son los que se van a encargar de guardar toda esta data y hacerla disponible a todo aquel que la quiera consultar en algún punto del presente o futuro, ¿no? Entonces, si esto antes lo realizaba Ethereum por sí solo, ahora lo que se dice es que estas tres funcionalidades la puedan realizar en pocas palabras hasta tres redes distintas. Entonces hay una red que se encarga de ejecutar tus transacciones, hay otra red que se encarga de proveer esta parte de consenso y hay otra red que se encarga de la parte de la disponibilidad de los datos que menciono, ¿no? Que no es igual que almacenamiento, o sea, no es un Filecoin, no es un torrent, es algo que va más allá, especificado para este tipo de construcciones, ¿no? Entonces es ahí donde ves lo que últimamente se ve en el Twitter, de que, ok, tenés un rollup, después tenés Ethereum, y después tenés un comité de data availability, o tenés a Celestia, o tenés a Eigenlayer que te provee esta última parte de disponibilidad de datos. Todo esto lo que te va a permitir es que si separas estas funciones, puedes hacer que cada uno maximice y o se especialice en su función para dedicarse a lo suyo. Por ejemplo, imagínense si para correr un nodo completo de Ethereum que quieras maximizar sus funcionalidades en estas tres, tendrías que al mismo tiempo hacer que tenga una enorme capacidad de bandwidth, tenga un procesamiento a la calidad de un servidor, y hacer esto te da el detrimento de que va a ser muy costoso. Entonces te chocas con lo del trilema, el famoso trilema que siempre se habla de las blockchains, que no puedes hacer que estas, digamos, las tres propiedades de seguridad, descentralización y escalabilidad se alcancen, porque básicamente no podés maximizar las tres funciones al mismo tiempo a su máximo esplendor. Y si lo haces, te convertís en un Solana. Y convertirte en un Solana es, ya saben qué es lo que es bajar la descentralización al mínimo posible, ¿no? Entonces, cuando tenés esto, conseguís que la especialización, y la principal consecuencia es que desbloqueas lo que es más importante, que es la escalabilidad, que es hacer que en el eslabón más capaz más importante para el usuario al final del día, que es el de la capa de ejecución, pues te permitas que haya, en pocas palabras, mayor TPS, que haya una virtual machine mucho más compleja, mucho más sofisticada, y puedas tener aplicaciones más pesadas que no sean tan costosas de correr o de usar, ¿sabes? Eso es lo que termina siendo Layer 2. Eso es, o sus distintas maneras de verlo, sea Layer 2, sea Rollup Soberano, sea Validium, sea Optimistic Chain, sea Plasma, como sea, es poder alcanzar este alto grado de escalabilidad bancado por distintas redes por debajo que se dedican a lo suyo. Entonces tenés un rollup donde tenés Starknet arriba y está proveyéndose la seguridad, o si quiere consenso, y State Validation por Ethereum, por ser la computadora más segura del mundo y que te va a garantizar que las pruebas Stark se van a ejecutar tal y como son especificadas en el contrato, sin ningún hard fork raro ni intervención. Y puedes utilizar otra instancia, como es la de Celeste, la mencionamos, como de Data Availability, para que
esas transacciones que a lo mejor pueden ser costosas de guardar en Ethereum, ok, las puedas guardar en una instancia mucho más barata y capaz también más fácil de verificar o de chequear en esta, ¿no? Entonces, esto es modularidad, es hacer que una red pueda depender y asegurarse de otras o apoyarse de unas a otras para proveerle al final del día al usuario un mejor entorno para montar las aplicaciones, que es lo que ella ha estado diciendo bastante. Ahora, lo que venía al caso, ¿no? ¿Qué pasa con Celestia? Celestia, Celestia lo que intenta hacer es precisamente desbloquear lo máximo posible esta posibilidad de tener estas nuevas capas de ejecución, ¿no? Que digamos, tengan una instancia donde ellas puedan ser lo máximo posible. O sea, los rollups. Hoy en día, tener un rollup en Ethereum es costoso, ¿no? Es costoso para quien lo mantiene vivo, porque primero tenés que deployar sus contratos, segundo, tenés que estar activamente escribiendo sobre Ethereum, que no es menor porque es costoso de hacer hoy en día. Y tercero, tenés que estar también bastante preocupado o atento de la seguridad, porque tenés un bridge, tenés smart contracts que pueden ser, ya saben, ¿no? Exploiteados de alguna forma u otra. En el caso de Celestia, lo que te dice es, ok, miren, yo quiero llegar al mismo estadio que Ethereum, que es que yo quiero que haya un montón de rollups sobre mí. Pero, a diferencia de Ethereum, yo no voy a tener una virtual machine. Yo no voy a tener una famosa settlement layer. Es decir, no va a haber algo como una L1 de Celestia donde tengas aplicaciones de Celestia. Eso no va a existir. Celestia lo único que se va a enfocar es en esta parte de guardado de datos y proveer consenso a los distintos rollups. De forma que los rollups se van a encargar de sí mismos de esta última etapa de seguridad, que es la de la validación del estado, que es lo que termina siendo lo que se le conoce como el rollup soberano, que es que la comunidad se encarga de velar por la seguridad del rollup en este renglón, porque consenso y disponibilidad de datos te lo va a seguir proveyendo Celestia. ¿Por qué digo que son competidores? Porque Ethereum también quiere hacer lo mismo a través de EIP 4844 y después de Unsharding. Es decir, Celestia es el equivalente a la pata de Dan Sharding de Ethereum. Entonces, por eso es que digo que a final de cuentas son competidores. Lo bueno de todo esto es que quien va a decidir cuál usar, obviamente, va a ser el desarrollador. El desarrollador que esté armando un rol va a decidir qué le conviene más. Si utilizar Celestia o si utilizar Ethereum para armar su rollup o utilizar los dos al mismo tiempo, que perfectamente se podría hacer. Pero lo bueno de todo esto es lo que mencioné, escalabilidad pura y dura, o sea, Web3 para todos, bla, bla, bla. Lo malo de todo esto es que las cosas se acomplejizan mucho más y va a requerir, que es ahí donde está la oportunidad, de una enorme camada de nuevos desarrolladores en los distintos eslabones de la cadena para hacer que esto se vuelva una realidad, ¿no? Y que se consiga lo más importante, que es que todas estas implementaciones sean resilientes desde el punto de vista del software que desarrollas hasta los incentivos económicos que invocas a través del software que construiste, ¿no? Pero la modularidad es súper mega compleja y hay que saberla entender de a poco, ¿no? Grandioso, amigo. Muchísimas gracias. La verdad que es un tema muy, muy interesante y que hay que aprenderlo mucho, sobre todo pues para el ecosistema en sí de Starnet, ya que todo se está enfocando en la modularidad y en la lucha en sí de, ahora tal como acabas de explicar, del nuevo Ethereum, ¿no? Por verlo de una forma, o una de las aristas de convertirse en el nuevo Ethereum, ¿no? Entonces, bueno, paso la palabra a Nurs y muchas gracias, Yoxe, pues por toda esta divulgación de conocimiento. Bien, igual me faltó hablar lo de Eigenlayer, así que si quieren lo puedo extender. Ahí te Sí, sobre digo, todo, Nur, si estás de acuerdo, yo si sobre tenemos todo por el tiempo tema para ello. de... Sí, sí, tranquilo. Es que aquí ya mi mujer me está llamando, ¿eh? No, es broma, es broma. Si quieres decir unas palabras.
sobre eso puedes Dale. discutir, tranquilo. Dale, porque sí, en tanto hablar, por ahí me pierdo con lo que me pregunta Nadai, que bueno, las preguntas de Nadai son largas y son muy ricas de responder, pero se me va a medida que voy hablando. Sí, porque creo que conviene hablar un poco de esto porque justo Vitalik lanzó un artículo referente a lo de restaking y demás, que creo que es la segunda pata de la modularidad, ¿no? Que aunque no está exactamente relacionado a lo que hablé anteriormente, sí te habla de cómo podés aprovechar distintas propiedades de una red para desbloquear cosas nuevas. Que eso es básicamente lo que es restaking. Para lo que no conoce qué es restaking, básicamente es decirle a los validadores, hey, tus 32 ETH que están siendo utilizados para producir bloques de Ethereum, bueno, ahora agarrá esos, digamos, bueno, lo voy a decir, puede ser incorrecto lo que voy a decir, pero para que se entienda fácil, esos 32 ETH que estaqueaste, quiero que los vuelvas a estaquear en mi protocolo. Se preguntarán, ¿cómo es posible que unos 32 ETH que están estaqueados en Ethereum ahora los puedo utilizar para otra cosa? Bueno, ahí está la magia de todo, pero es básicamente estaquearlos por segunda vez para proveer un nuevo servicio. Sea validar una nueva chain, sea, qué sé yo, correr un keeper, sea una nueva capa de disponibilidad de datos o armarte un oráculo, distintas cosas, lo que vos quieras. Pero es volver a utilizar tu capital que has puesto en stake para hacer otra cosa. Entonces, stackear dos veces, capaz hasta más. Entonces, es a su vez como un protocolo de leverage, de estás leverageándote de lo que estás stackeando para proveer otro servicio a la ventaja de ganar más plata, pero al riesgo de que obviamente va a haber alguna condición de slashing adicional para tu poder proveer este servicio, ¿no? Eh, la verdad es que es un paradigma súper mega genial, a mí me fascina, o sea, quienes me han seguido por Twitter han visto que he estado cubriendo Eigenlayer pues bastante, y si quieren saber más al respecto, pues hay un video que se armó en español de los Space de Milstein, los DeFi Space, está ahí en YouTube, donde tuvimos la oportunidad de hablar junto con el equipo de Eigenlayer, yo como que hablaba la parte en español y luego ellos hablaban un poco en inglés, explicando un poco de qué trataba este protocolo, ¿no? Para esa entrevista. Ok, pero ¿qué era lo que dice Vitalik respecto a esta operativa de qué pasa cuando estaqueo y restaqueo y demás? Que en realidad lo que Vitalik intenta comunicar, y lo hace, la verdad es que lo hace muy bien, es que estamos jugando mucho con las bases de Ethereum que puede desbloquear cosas que quizás no queremos ver. Por ejemplo, al día de hoy hemos tenido la suerte de que la comunidad de Ethereum, los operadores, los que al final del día tienen una relativa cuota de poder mayor sobre otros, nos hemos comportado todos de una forma muy coherente, ¿no? Con el ethos de Ethereum. ¿Qué me quiere decir con coherente? De cumplir con lo que Ethereum debería ser, que es la computadora del mundo, resistente a censura, que aboga por la inmutabilidad, y por los no cambios arbitrarios sobre lo que sea que pase puertas adentro para beneficiar unos a otros. Esto nada más pasó una vez, que fue con el hack de la de DAO en 2016 y cuestión, pero la idea es que estas cosas no pasen nunca más. Que sea lo que sea que esté ocurriendo en Ethereum, se quede allí, se quede como un entorno sin permiso en el cual lo bueno que suceda bien, pero también lo malo que ocurra pues sea una elección. Y es por eso que al final de cuentas la comunidad a su vez ha sufrido bastante a causa de los exploits, porque es un resultado natural de este tipo de políticas, ¿no? O estos que quieres implementar, que es asegurar la despermisionalidad, su máximo esplendor, pero al riesgo de que nadie te va a salvar de algo en particular. ¿Qué sucede, no? Que como el mecanismo de Eigenlayer lo que te propone es que los validadores puedan proveer servicios adicionales en su mayoría enfocados para Ethereum, como los que mencioné. Keeper, a lo mejor un nuevo protocolo de MIB, sí, de MEV, estilo Flashbots, Data Availability adicional, un oráculo para algún protocolo DeFi en particular, u otras.
lo que estás haciendo es que le estás metiendo presión a la capa de consenso de darle a los validadores o le haces que los validadores inevitablemente tengan un bias sobre la, l- como que un bias de la versión de Ethereum o de los intereses que tienen sobre Ethereum, ¿no? Entonces, cuando le metes ese tipo de presiones, que no es nada más causado por Eigenlayer, en realidad las Layer 2 también causan mucha presión sobre los validadores en este sentido, porque la gran pregunta es, tomando el tema, por ejemplo, de Layer 2, que yo creo que sería mucho más fácil de explicar que irme directo a la parte de restaking, es algo que yo he criticado bastante. Es Ethereum está yendo por la vía de desarrollar Layer 2, pero la gran pregunta es, ¿qué pasa si la Layer 2 más grande termina siendo exploiteada y nada, se drena absolutamente todos los fondos del bridge? Digamos, tomemos el caso de Arbitrum. ¿Cómo queda Ethereum, los mantenedores y la comunidad completa? Es decir, nos llenamos la boca durante años de que el futuro es Layer 2, pero en los momentos más difíciles para estas, porque tuvieron alguna implementación errónea y entonces todos los fondos fueron robados, como comunidad, ¿vamos a hacer algo para defender lo que tanto queremos ver que sea el futuro de Ethereum y de lo que se trata básicamente su éxito? Porque el éxito de Ethereum ya no es que la L1 sea adoptada, sino que las Layer 2 lo sean. Entonces, si esto es así, ¿tenemos alguna forma de pensar cómo defender a las Layer 2 en sus momentos más duros, que es básicamente los hacks? Eh, pues la verdad es que no lo hay. Si hoy Arbitrum es hackeado, si hoy Optimism es hackeado, si hoy Starling es hackeado, no hay una forma en la que la comunidad se pueda poner de acuerdo para minimizar los daños, revertir este proceso, sea como sea. Entonces es un problema porque, de nuevo, estamos incentivando mucho el desarrollo de Layer 2. De hecho, hasta la misma Ethereum Foundation sponsorea mucho esto, que sea así, que sea así. Pero luego, cuando ocurran estas cosas, la verdad es que no sabemos qué va a pasar después. Entonces hay mucho riesgo inherente ahí en el medio, en el roadmap de Ethereum con respecto a la parte de escalado. Entonces, eso sobre los validadores es una enorme presión, porque a los validadores les conviene que Ethereum sea exitoso, porque si no, su capital que está en stake se va a ver comprometido, es decir, va a perder valor muy rápidamente en el tiempo, probablemente. Porque la narrativa se pierde primero que nada. Entonces, eh, para los validadores eso representa una presión, porque probablemente si esto llegase a suceder, que ojalá nunca pase, los validadores seguramente van a empezar a alzar la voz sobre qué hacer. Hacemos un hard fork y hacemos que el rollup vuelva a la normalidad y se aplique el parche que se tenga que aplicar en el contrato para que el bridge no sea hackeado de nuevo. Eh, que, que- que los validadores van a sentir esa responsabilidad de querer hacer algo. Eh, entonces, eh, es también como que se pierde un poco el ethos de Ethereum inicial, porque pensar en estas cosas te hace decir, ok, pero Ethereum es una red que no tiene bias, que no, que trata a todas las aplicaciones, a todos los smart contracts por igual. O sea, simplemente están ahí montados y que corran por sí misma y al validador lo único que le interesaría, así como al minero, era recolectar fees y nada más, ¿no? Y después aplicar las actualizaciones para que dicha L1 sea más eficiente y demás. Entonces, esas son como que cuestiones que en el momento en que llegasen a suceder te ponen al propio protocolo de Ethereum en riesgo, ¿no? Porque te deja precedente de centralización, de falta de, digamos, o de resistencia a censura, o de creíble neutralidad. Y lo mismo puede pasar si esto de los protocolos de estilo de restaking florecen más de lo que uno pensaría que sería el idóneo, ¿no? Porque si los validadores, hay una enorme cantidad de validadores que se comprometen a un servicio en específico, puede pasar lo mismo. Los validadores van a dejar de ver Ethereum como esa capa con su capa de aplicación donde todas las dApps son iguales y van a empezar a velar por su propio interés, que es que si estoy validando un servicio en particular vía Restake, voy a también capaz querer defenderlo si me alío con otros validadores y algo llegase a salir mal. Entonces,
lo que te propone o lo que te alerta Vitalik es básicamente decir, hagamos lo posible para que estos validadores no sientan esa presión y que los validadores terminen haciendo, nada de ser posible, sus tareas que nada más se han sido como que dispuestas desde el inicio, que es simple y llanamente producir bloques. Que el resto de otras cuestiones que puedan derivar, digamos, no sea un riesgo para el punto de vista de Ethereum como una red creíble, neutral. Porque al final, queramos o no, los validadores son la parte más importante porque son los que te proveen ordenamiento de transacciones. Y por este ordenamiento de transacciones, pues también tienen peso muy, muy importante en sobre cuál es la versión Ethereum final que todo el mundo debe correr, ¿no? Entonces, nada, es súper complejo esta parte, pero te habla que Ethereum es Ethereum está en un estadio donde invoca tanta seguridad económica que se hace factible armar este nuevo tipo de Legos, que ya no sería un Lego DeFi, sino un Lego que va más allá, un Lego de blockchain, vía restaking, pero también te va armando nuevas consideraciones de riesgos, de seguridad, de centralización y de vías sobre el funcionamiento de Ethereum, que eso es lo que hay que evitar porque al final de cuentas Ethereum vende lo que es porque es la red más neutral de todo el ecosistema. Entonces, ahí están los retos que se vienen. Buenísimo, amigo. La verdad que se abren nuevos paradigmas y como has explicado de una manera maravillosa y Vitalik intentó hacerlo ayer de una forma un poco sutil, ¿no? Pero bueno, vemos como que este consenso social al final no tendría que estar en manos de las personas, sino ya tendría que estar asentado en las bases y digamos que estos validadores no tengan que tener pues estos tipos de repercusión o que se puedan ver en este tipo de manipulaciones que muchas veces los protocolos en sí son los causantes intentando, pues, como tú bien has dicho, intentando que los validadores a veces, pues, vuelvan a un estadio anterior en el cual, pues, bueno, tendrían que ser neutrales en todo ello y no estar pendiente a esto, ¿no? Ahí es donde entraba también una parte en sí de los Validium y del 99% que te da de seguridad en sí de Ethereum, pero dándole también, pues, la certeza de la matemática y para dar un poco de integridad y que no estén pasando, pues, todo este tipo de factores, ¿no? Buenísimo, Yoxe. Le doy la palabra a Nurs y nada, impresionante una vez más. Gracias, Nada, y gracias, Joxis, por este viaje, bueno, genial sobre Ethereum. Y bueno, quería acabar este episodio de HDS con la última pregunta. Y bueno, en Layer 2 en español, quería saber si tienen previsto que algún representante de Layer 2 en español o bueno, de Latinoamérica en general, alguien de Latinoamérica que conocen y a lo mejor de otras comunidades cercanas a la de Layer 2 en español, se van a presentar a la gobernanza de Starknet. Ojo, eso es una pregunta muy, 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 muy importante. Desde nuestro lado estamos mirando con mucha atención, pero también tengo que decir que cada vez siento como que hacen falta más manos, ¿no? Para llevarlo a cabo una realidad. Es algo que realmente hemos evaluado y que hemos estado pensando en ver el momento apropiado, porque al final del día es una responsabilidad que lo quieres hacer en favor de, pues, de la comunidad a la que representas. Así que lo que puedo decir es que, por ejemplo, los roles de gobernanza los está llevando a cabo la comunidad de Sid Latam, ¿no? Ahí es donde está la gobernanza, la delegación de Optimism y también está la delegación de Arbitrum y muy recientemente que se está lanzando la delegación de MakerDAO. Entonces, ahí es donde está como que el hogar de todo. Entonces, por Sid Latam puedo decir que estamos muy interesados
de poder hacer que la participación de StarNet pues también la podamos, de ser posible, de encontrar una ventana de oportunidad, pues llevarla a cabo, ¿no? Y por supuesto, con esto lo hacemos mucho en colaboración con las comunidades amigas, como a la otra que represento, que es L2 en español, como por ejemplo, la gobernanza de Arbitrum la lanzamos desde Sid Latam y L2 en español contribuye a ella. Entonces, asimismo queremos que sea desde otras gobernanzas, entonces por ahí siempre estamos pensando comunidades amigas para llevar a cabo esta realidad. Así que puedo decir que estamos interesados en explorar esto, así que si hay manos, si hay gente que acá nos esté escuchando que le gustaría ahondar en esta aventura, que está dispuesto a trabajarlo juntos, pues nada, mis DMs están abiertos, también el del resto de los colaboradores, incluso el de Nadai, para hacerlo una realidad e ir viendo cómo trabajar. Porque de nuevo, esto no se trata de armar simplemente delegaciones en nombre de una comunidad o algo, sino que es algo de que todo el mundo pueda disfrutar en cierto sentido, que se pueda sentir parte. Así que estamos abiertos a hacer lo posible si alguno de los que nos escucha quiere hacerlo realidad en algún punto. Fenomenal, gracias Joxis. Y bueno chicos, llegamos al final de este episodiazo. Ahora, tendría que decir que esto no fue un episodio, sino un verdadero workshop. Y también logramos el récord de episodio de HDS más largo de la historia. Y bueno, porque claro, tuviste que nos dijiste muchísimas cosas tan interesantes y nos perdimos en el tiempo, ¿no? Así que muchas gracias, Joxis, por venir hoy hablando de StackNet y también muchísimas gracias a Nadai y a todos los oyentes. Y bueno, también adjunté una captura de pantalla para ayudarle con el tema del POAP, porque tuvimos unos problemas hoy, pero tienen todo ahí. Y bueno, ha sido un episodio fenomenal. Gracias a todos. Y bueno, que no se olviden de compartir la vibra de HDS con todos sus amigos y nos vemos en el próximo episodio, ¿vale? Hasta luego, chicos. Gracias. Gracias, Joxis. Gracias, Nadai. Muchas gracias, Nurs. Lo subiremos desde que esté en YouTube, lo subimos también a Starnet en español. Muchas gracias, Yoxe. Muy amable a todos. Muchas gracias por venir. Gracias chicos, me la pasé muy bien y gracias por dejarme hablar bastante. Así que seguro nos veremos en alguna otra oportunidad. Un placer. Por supuesto. Hasta la próxima, Joxis. Chao, chao. Hasta Chao. luego, chicos. Gracias. Gracias a todos.